presentación y vamos a empezar la clase. Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio prácticamente a lo que es el curso de estadística descriptiva. Como ustedes saben, el único curso que tengo yo con ustedes es el de estadística descriptiva. Mas, sin embargo, pues eso no significa que pues la calidad del curso pues vaya a bajar, ¿verdad? O que signifique que sea un curso más que voy a echar al bolsillo, ¿verdad? O un curso en el que voy a decir, bueno, yo ya vi estadística en tercero básico, porque puede ser el caso, ¿verdad? Que algún alumno ya haya visto estadística, entonces se pueda confiar, ¿verdad? Para comentarles, el curso de estadística descriptiva es un curso que prácticamente para algunos puede llegar a ser complicado en el sentido de que no sabemos leer, no sabemos seguir instrucciones y no repasamos ejercicios. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Primero, lean las diapositivas. Busquen más información cuando hay letras o palabras que no logren comprender. Para eso tienen diccionario, para eso tienen Google, para eso tienen que hacer un glosario, buscar las palabras que realmente no comprendan. ¿Por qué? Porque estadística es un curso que demanda matemáticas, demanda comprensión, demanda que ustedes estén atentos a lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, acaba de ingresar un compañero y es lo que les digo, ¿verdad? Que nos interrumpe un poquito la presentación. Entonces, ya le dimos a aceptar al compañero. Entonces, eh, si hay algún compañero que haya llevado estadística, no me dejará mentir que en muchos de estos cursos les enseñan a ustedes que se pueden utilizar gráficas, que se pueden utilizar gráficas de barras, gráficas de pastel, cuestiones así tan sencillas que a cierto punto le llegan a pensar a uno que la estadística pues es sencilla. Ustedes como peritos en recursos naturales o peritos agrónomos se van a dar cuenta que más adelante la estadística para un agrónomo es importante, es indispensable. A diferencia de los alumnos de PIA, los alumnos de PIA, si no estoy mal, solamente llevan dos estadísticas. En el caso de ustedes, esta es la primera, estadística descriptiva, luego viene estadística inferencial, luego viene una estadística que es métodos aplicados a los recursos naturales y ambiente, y luego de eso hablamos también de que es pura estadística aplicada, es la aplicación de todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, para empezar, decimos que la estadística es una ciencia de métodos para recopilar información, para organizar, para analizar datos sobre hechos, fenómenos o situaciones. En este caso, si nosotros nos ponemos a leer lo que es estadística, yo lo que les recomiendo siempre a los alumnos es que cuando lean un párrafo, leámoslo y apuntemos las palabras claves. En este caso nos dice que prácticamente la estadística es una ciencia que estudia a través de métodos. ¿Sí? Aquí vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que van a haber varios métodos para resolver algún tipo de ejercicio. Acá no hay recetas, jóvenes. No hay una receta que, ya me aprendí la fórmula y ya lo puedo hacer. Se van a dar cuenta que cuando van a llevar estadística inferencial, se van a dar cuenta de que si no estudian a conciencia, los ejercicios se vuelven muy tediosos, muy engorrosos, se vuelven complicados porque no sabemos aplicar los métodos. Entonces, ¿cuál es la clave de la estadística descriptiva? Es que son métodos para recopilar información. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con datos, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con datos, tanto datos con números enteros, vamos a trabajar datos con números decimales. Entonces, todo eso que vamos a ir trabajando a lo largo de este primer curso de estadística, ustedes se van a dar cuenta de que
el análisis de datos para nosotros que nos desenvolvemos en el campo de la agronomía es vital, es importante, porque nosotros vamos a trabajar con datos de campo, vamos a trabajar con datos de laboratorios, vamos a trabajar con datos de experimentos que nosotros nos propongamos. ¿Y sobre qué? La definición nos dice que vamos a trabajar sobre hechos, vamos a trabajar sobre fenómenos, situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Acá nos dice, con el objeto de caracterizarlos, interpretarlos y generar información relevante. ¿Sí? Esta es la clave. ¿Leí parte de la definición? Sí, pero me aprendí realmente qué es lo que es estadística. Estadística es organizar, analizar. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar datos. ¿Para qué? Para estudiar fenómenos y situaciones. ¿Con qué objetivo? Con caracterizarlos, interpretarlos y generar información. Entonces, más que aprenderse la definición de esto como una mera convención de hacer memoria, lo importante es entender a qué nos vamos a dedicar acá. Nos dice también que esta palabra de estadística viene de la definición de statisticus, status, que quiere decir estado, y la situación y sufijo de icus, que prácticamente viene a hablarnos que es una relación. Entonces prácticamente la estadística es relacionar los datos, ¿sí? Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda hasta el momento en lo que acabo de hablar? Si hay alguna duda, pueden activar su micrófono y pueden consultar en sí qué es lo que vamos a estudiar ahorita en estadística. ¿Tiene alguien alguna duda? Hasta el momento. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir. Como les digo, entonces prácticamente podemos decir que la estadística puede ser descriptiva e inferencial, ¿sí? Y es por eso que nosotros en este caso vamos a llevar las primeras dos estadísticas que van a llevar ustedes, va a ser estadística descriptiva e inferencial. También puede dividirse en estadística paramétrica y en estadística no paramétrica, ¿sí? Prácticamente lo que vamos a aprender ahorita en esta primer de estadística descriptiva va a ser a poder describir los datos, que yo voy a trabajar en campo, ¿sí? Supongamos que ustedes van a trabajar en campo y van a trabajar sobre, por ejemplo, análisis de frijol, maíz, alguna planta, por ejemplo, en el caso del compañero que tiene una plantación de mora, que está ahí conectado, o otros compañeros que han trabajado brócoli, repollo, o qué sé yo, ¿verdad? Cualquiera de lo que ustedes estén trabajando en campo, ahora viene la parte de, bueno, estoy trabajando en campo y voy a recopilar toda esa información y la voy a pasar a un documento Word, a un documento en Excel, y voy a pasar toda esa información a datos, a datos que yo pueda analizar. Solo voy a hacer un pequeño paréntesis ahorita con lo que estoy hablando. Por ahí me preguntaban si voy a utilizar cuaderno en líneas, cuaderno de cuadros, en blanco. Jóvenes, algo que van a aprender acá conmigo es que ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren utilizar una hoja Word y van a trabajar en la computadora, pueden hacerlo. Si quieren usar solo hojas en blanco, pueden usar hojas. Si quieren usar un cuaderno en líneas, usen cuaderno en líneas. Si quieren usar un cuaderno de cuadros, usen cuadros. Lo importante es que ustedes guarden la información. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es cosa de ustedes. Ustedes ya están en la etapa en la que tienen que trabajar por su propia cuenta, ¿sí? Lo van a trabajar con lapicero negro, con rojo, con azul, con lápiz, con carbón, con papiro, con lo que ustedes quieran trabajar. Eso es decisión de ustedes. Yo en este caso estoy para enseñarles cómo funciona la estadística, cómo van a guardar su información. Eso ya es análisis y cuestión de ustedes. Entonces, ¿qué les pediría yo en mi caso? Que trabajen con un cuaderno en hojas en blanco. Eso es lo que yo pediría. ¿Por qué? Porque me evita estar viendo un montón de cuadritos, un montón de líneas. Todo lo hago en blanco y para mí es mucho más fácil. En mi caso yo trabajo así. Muchas de las cosas que yo trabajo es en hojas en blanco. Entonces hice ese pequeño paréntesis porque algunos alumnos me preguntaron. Entonces, aclarando eso,
Seguimos entonces con lo que es estadística descriptiva. Prácticamente estadística descriptiva es una forma de poder describir los datos que yo tengo en campo, ¿sí? Poder describir. O sea, yo voy a describir los datos a través de medidas, ¿sí? Supongamos que ustedes han visto en algunos cursos que les enseñan, por ejemplo, en física, en matemáticas. En matemáticas ustedes les enseñan a hacer multiplicaciones, divisiones, hacer relaciones, despejes de ecuaciones, análisis de derivadas, integrales, y empieza a avanzar el concepto de matemáticas y pues es bien amplio la cuestión de matemáticas. Pero acá en estadística lo que nosotros hacemos es recopilar toda esa información. Supongamos que ustedes están trabajando con la mora. Vamos a ver el compañero si puede activar su micrófono. Me gustaría hacerle unas preguntas por ahí. Compañero que trabaja con las moras. ¿Está por ahí el compañero? Sí, profe. A ver, compañero, cuéntenos, ¿cuál es el número de producción que usted obtiene por planta, por árbol, por no sé cómo se distribuye la mora? ¿Cuál es el tamaño de producción que usted obtiene por cada vez que usted hace colecta de mora? Por lo que hemos visto nosotros es por surco. Ajá, por surco. Cuando se llega, cuando se inicia, se saca medio flat como un cartón, medio flat se le llama, Ajá, y llegando a la mitad o a la cosecha que queremos, llega a 3 a 4 flats ajá. por, por surco. Y entonces su medida es por surco. Va. Sí, Muy bien, muchas gracias, compañero. Entonces, veamos entonces la forma en cómo el compañero mide la producción de lo que ellos están trabajando. Lo trabajan por surco, ¿verdad? Supongamos que cada surco nos tira un aproximado de 10 kilogramos por surco. Solo es una idea, porque realmente no sabemos cuánto. Entonces, ¿de qué se trata la estadística descriptiva? Es que ustedes vengan y recopilen toda esa información. Supongamos que el compañero Nelson dice, bueno, en esta plantación supongamos que sean 10 hectáreas, 5 hectáreas, 2 hectáreas, no sé cuántas áreas cuadradas tendrá el compañero, pero el compañero supongamos que tenga unas 10 cuerdas, supongamos así en un lenguaje coloquial, unas 10 cuerdas, pasemos eso a un lenguaje técnico que serían 10 cuerdas, aproximadamente una cuerda tiene entre 33 a 40 metros por 40 metros, supongamos que sea 35 por 35, hacen un total más o menos como de 900 metros cuadrados, aproximadamente una cuerda tiene como 1200 metros cuadrados, y si son 10 cuerdas, estamos hablando casi de 10.000 metros cuadrados, aproximadamente una hectárea. Esos datos que yo tengo, yo digo, bueno, si en una cuerda caben, por ejemplo, 6 surcos, y si cada surco produce 10 kilogramos, quiere decir entonces que por cada uno de esos yo voy a tener 60 kilogramos de mora. ¿Qué tengo que hacer en estadística descriptiva? Recopilar toda esa información. Toda la información que yo les acabo de dar la pasamos a un papel, hacemos tablas, hacemos un análisis de todo lo que está pasando en campo. Entonces, esa es una manera es un ejemplo sencillo de lo que estamos trabajando en campo, recopilamos toda esa información y la vamos a analizar. Y de eso trata la estadística descriptiva. Leamos entonces qué dice la definición. Dice que es parte de la estadística que utiliza, nuevamente nos dice, que utiliza métodos, utiliza procedimientos, ¿sí? Para analizar o análisis de datos, ¿sí? Destinados, acá está, miren, destinados para generar información relevante. ¿Por qué para generar información relevante? Porque supongamos para el compañero es importante el número de producción. Para el compañero, si no produce, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no tiene una forma de generar todo el dinero que necesita en su vida cotidiana, ¿verdad? En lo que él va, en su subsistencia, en las cosas necesarias para su familia. Entonces,
toda la información que ustedes van a obtener de campo tiene que ser importante. Por ejemplo, para mí es importante recabar el número de frutos por vaina, por ejemplo, de frijol, número de vainas por planta. Y a mí me interesa ver cuántas vainas estoy produciendo yo por planta de frijol. Supongamos que por cada planta de frijol yo tengo que producir al menos 12 vainas y solo estoy obteniendo 5 vainas. ¿Qué tendría que hacer yo? Aumentar la fertilización, aumentar las medidas de control sanitario para la planta, etcétera, ¿verdad? Prácticamente yo voy a obtener información de campo que para mí es importante, ¿sí? Supongamos que para el suelo, para mí es importante ver la concentración de nitratos que se encuentran en el suelo. Para mí es importante ver tanta concentración de sales tiene el suelo. Entonces esa información yo la voy a tener y la voy a caracterizar. Por eso es que nos dice acá sobre características de un grupo de datos. O sea, yo voy a obtener todas las características que son importantes para mí y las voy a trasladar a un documento en el que yo pueda interpretar, en el que yo pueda medir. Y para eso hay ciertos tipos de medidas. Y por eso es que dice acá, para ello se utilizan medidas de tendencia. Hay medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma, análisis tabular y análisis gráfico. Entonces, jóvenes, no sé si existe alguna duda hasta el momento con lo que acabo de explicar. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo por agregar para los compañeros que se acaban de agregar hace un ratito? ¿Tendrán alguna duda con lo que acabo de explicar? Pueden activar su micrófono y consultar, no tengan pena, no hay preguntas malas, sino lo importante es resolver sus dudas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento de a qué nos vamos a dedicar en estadística descriptiva? Por acá dice, compañero Kamei dice, no. Bueno, entonces si hasta el momento no hay una duda, vamos a seguir entonces con la otra contraparte, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente curso? Si Dios así lo permite, pues vamos a ver el siguiente curso, que es estadística inferencial. Nos dice nuevamente que la estadística inferencial es parte de la estadística que comprende, nuevamente nos dice, el uso de métodos, pruebas de análisis de datos para realizar generalizaciones, predicciones y estimaciones. Vean pues que en la primera estadística lo importante es poder describir todos los datos que yo tengo. Eso es lo que vamos a aprender ahorita en toda esta estadística. Vamos a aprender a obtener datos de campo expresados en kilogramos, gramos, por números de vainas, por números de frutos, concentración de hidrógeno, concentración de nitratos, concentración de lo que ustedes se puedan imaginar. Tipos de coloración, si por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo para la exportación de banano, es importante que a la hora de exportar banano, este banano no tenga ni una mancha, absolutamente ni un color sobre el banano, tiene que ser completamente amarillo. ¿Por qué tiene que ser completamente amarillo este banano? Porque a la hora de la exportación, con un banano contaminado puede contaminar todo el contenedor. Y supongamos que el contenedor esté valorado en unos $90,000. Estamos hablando de que por un banano que vaya manchado, echamos a perder todo el contenedor. Entonces, esa variable de la que estamos estudiando es la coloración del banano. Para mí es importante ver la coloración de ese banano. Entonces, en estadística descriptiva, ¿para qué es importante a nosotros? Es analizar todos esos datos, poder describirlos, ¿sí? En estadística inferencial cambia. En estadística inferencial lo que nosotros vamos a aprender es a generalizar, a predecir y a estimar. Solo les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que va a ser estadística inferencial. En su momento lo vamos a ver. Estadística inferencial prácticamente trata de cierta forma a través de las probabilidades poder predecir qué pueda suceder, poder estimar qué pueda suceder en base a los datos que ocurrieron en un pasado.
Por ejemplo, ustedes, no sé, el ejemplo más sencillo de estadística inferencial es el aplicado a la meteorología o lo que es el campo del análisis del clima. Ustedes van a llegar el siguiente año un curso que es climatología, que a ustedes se les va a enseñar o se les va a dar las herramientas para analizar cómo se comporta el clima. Por ejemplo, ustedes nunca se han preguntado qué sucede, por ejemplo, cuando en las noticias dicen, bueno, en esta semana vamos a tener una semana nublada, vamos a tener días nublados, vamos a tener días soleados o vamos a tener días lluviosos. ¿Y cómo es que, de dónde sale toda esa información? ¿Cómo pueden predecir ellos que va a llover, que no va a llover, a partir de qué? O pueden decir, miren, el huracán con el que viene va a tener una fuerza de tal magnitud que van a haber desastres naturales. ¿Cómo pueden predecir ellos eso? Y eso se hace a través de la estadística. ¿Y cómo es que se hace? Se establece una recopilación de información de 10 años, de 20 años, de 30 años y hasta de 200, 300 años, dependiendo del país y la ubicación de donde se esté obteniendo la información. Ellos analizan toda la información que sucedió a lo largo de 10 años, a lo largo de 20 años y dicen, bueno, la probabilidad que suceda una precipitación o una lluvia de tal magnitud es del 30%, es del 90%. Entonces, a partir de datos pasados, ellos pueden de más o menos aproximarse a una realidad. No se trata de adivinar, sino se trata de poder estimar, de poder predecir. Entonces, no sé si queda claro cuál es la diferencia entre estadística descriptiva e estadística inferencial, jóvenes. ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Recuerden que este momento es para que ustedes puedan resolver sus dudas. Este momento es para que ustedes también puedan preguntar y puedan resolver sus dudas. Y si no hay dudas hasta el momento, pues entonces sigo, ¿verdad? Pero ustedes dirán, el tiempo es de ustedes también. Profe, A ver, cuénteme. entonces la estadística descriptiva es la de la recopilación de datos En palabras y sencillas. Ajá, sí, sí. la estadística inferencial es la que estudia los datos. Exacto, en palabras sencillas lo podemos decir así. En estadística descriptiva recopilamos toda esa información, la ordenamos, la medimos y en estadística inferencial la interpretamos. De esa sería una palabra sencilla. Por eso les digo, no se aprendan las definiciones, apréndanse en sí qué quiere decir. Aprendamos a no memorizar, porque si memorizamos, esto al final a ustedes no les va a servir de nada si memorizaron, ¿sí? Porque no se trata de eso, se trata de tratar de entenderle. Entonces, muy bien, compañero, ahí estamos, esa es la idea base. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda, algo que agregar a lo que acabamos de ver? Si no, seguimos con la otra parte. Bueno, vamos a seguir, sigamos acá. Les decía entonces en la primera parte que la estadística se divide tanto en estadística descriptiva como en estadística inferencial. Dentro de la estadística también vamos a darnos cuenta que se divide la estadística dentro de estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Si nos lo aprendemos literalmente como definición, a veces pues no lo vamos a lograr comprender de qué trata, porque los conceptos son bien amplios, los conceptos y los profesionales que han trabajado en este campo son, a veces las palabras no las logro comprender, porque digo yo, no sé ni qué significa esto, pero no porque no tenga la capacidad, sino porque hay cosas que yo todavía no he visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Vean pues, que más adelante nosotros vamos a ver en estadística, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, vamos a tener casi 3 cursos de estadística con ustedes y finalmente el curso que van a finalizar ustedes en sexto, que es el curso de PTAS, donde ustedes finalizan con un proyecto final. Entonces, lo primero que vamos a ver la diferencia entre paramétrica y no paramétrica va a ser de que en la estadística ustedes se van a dar cuenta que el comportamiento de los datos va a ser de esta manera. Van a ir subiendo y luego van a ir bajando. ¿Por qué les hago esta gráfica? Porque ustedes más adelante van a ver
que hay gráficas que se comportan de esta manera. Ustedes van a ver, por ejemplo, gráficas de pastel, ¿sí? Donde dividen ustedes, bueno, en este lo voy a dividir en 4 partes y digo yo, bueno, esta gráfica de pastel, por acá voy a tener el porcentaje de alguna concentración, por ejemplo, porcentaje de aumento de masa de la carne del pollo, ¿verdad? O el alimento que yo le doy al pollo, que tanto aumenta en su masa corporal, ¿verdad? Vamos a analizar y vamos a expresar en una gráfica de pastel esos porcentajes. O vamos a expresar en barras y vamos a decir que en estas barras nos van a representar el crecimiento que ha tenido. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto en algunas infografías, a veces está así y nos muestra que va creciendo, ¿sí? Entonces, prácticamente esa es una forma gráfica de describir a los datos, pero los datos siempre van a tener un comportamiento. El ejemplo que les voy a poner es lo que ha estado sucediendo ahora. ¿Qué dijo el gobierno? A ver, ¿quién me refresca aquí? ¿Qué dijo el gobierno que iba a pasar en este mes de mayo? ¿Qué manifestación iba a haber con el COVID? ¿Que iba a haber alguien que se recuerde qué fue lo que dijo el gobierno? ¿Cómo se iba a manifestar lo del COVID? Lo del coronavirus. Jóvenes. Nadie por ahí. Bueno, entonces vamos a seguir. Vean pues, el gobierno de Guatemala o el presidente había dicho de que en el primer momento en el que se manifestó el COVID o el COVID-19, supongamos que lo vamos a graficar, en el primer momento en el que se manifestó, en esa primer fecha que se manifestó en marzo, él había dicho que iba a tener un crecimiento, ¿sí? Iba a ir creciendo. Y se iba a ir creciendo la manifestación de personas que se iban a infectar. Él dijo que iba a llegar a un límite, a un punto más alto, y que ese punto más alto, el punto crítico, iba a ser en mayo. Y dijo que después de mayo iba a caer, iba a bajar y que íbamos a entrar a una normalidad y íbamos a poder salir a casas. ¿Y cómo lo representamos? A través de una gráfica, ¿va? Decimos que iba a empezar a crecer y luego iba a llegar hasta su punto más alto y luego iba a descender, ¿sí? A eso que ustedes ven, a lo que acabo de hacer yo acá, se le conoce como al fenómeno de la campana de Gauss, o lo que se conoce también como la dispersión de los datos bajo la curva, o lo que se nos conoce también como una distribución normal. Normalmente los datos se distribuyen de esa manera. Por ejemplo, hay otros tipos de gráficas, ustedes lo ven, por ejemplo, en matemáticas, donde les dicen que la población tiene un crecimiento exponencial. La población crece de esta manera y se va hacia el infinito y más allá, ¿sí? Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los insectos. Los insectos, ¿qué pasa con los insectos? Los insectos, si ustedes no controlan una plaga, va a llegar un momento donde la reproducción va a ser tan grande que va a crecer y va a tender hacia un determinado momento donde va a crecer, va a seguir si no le damos un control. Eso es un tipo de crecimiento o una manifestación exponencial. Ustedes lo ven en matemáticas y a eso se le llama gráficas exponenciales. Entonces, acá en estadística, nosotros lo que miramos es el comportamiento también de los datos. Pueden ser exponenciales, pueden ser normales. Regularmente los datos se comportan de una forma normal, ¿sí? ¿Queda claro lo que acabo de explicar ahorita del comportamiento de los datos? Jóvenes, ¿tienen alguna duda con eso? Jóvenes, ¿no hay nadie? Bueno, entonces, como les decía, el comportamiento de los datos siempre va a tener esa tendencia, ¿verdad? Profe, Sí, cuénteme, lo escucho.
Lo escucho, compañero. Es decir, que esta estadística paramétrica es de los datos. Digamos que esta estadística paramétrica es todos los datos en porcentaje. Ahorita voy a explicar esto. No necesariamente. La estadística paramétrica estudia los comportamientos de los datos. La estadística paramétrica en sí estudia y asume que los datos se van a comportar de esta manera. Van a ir creciendo, van a llegar a un pico alto y luego van a descender. Eso es lo que estudia la estadística paramétrica. Asume que los datos se van a comportar de una forma normal. Eso es lo que estudia la estadística paramétrica. Si leemos el enunciado, nos dice, es la teoría y métodos de análisis de datos que presuponen, o sea, da una suposición de determinadas condiciones acerca de la distribución de la variable de estudio. Quiere decir entonces que la estadística paramétrica asume que los datos se van a comportar de una forma normal. ¿Y cómo es un comportamiento normal? Un comportamiento normal es que los comportamientos tienden a crecer, llegan a un punto alto y vuelven a descender. Que eso fue lo que dijo el gobierno, ¿verdad? Que se iba a manifestar el COVID ahorita, luego iba a llegar a un punto máximo de número de infectados. Si no se ve, si ven ustedes ahorita cuántos infectados hay, aproximadamente están saliendo casi 1200 personas al día. Estamos en un pico alto, pero más sin embargo las noticias dicen que no hemos llegado al pico más alto, que quiere decir que todavía hay tendencia al crecimiento, quiere decir que todavía se puede llegar a un pico más alto. Quiere decir de que, supongamos que ahorita estamos así, ¿verdad? Se acaba de manifestar y pensamos que llegamos al pico más alto, pero no, falta todavía. Y luego nos dice el gobierno que salieron 1400 personas, 1500, entonces aún no hemos llegado y llega, pero va a llegar un punto en el límite donde va a descender ese comportamiento de los datos. Quiere decir entonces que la estadística paramétrica estudia el comportamiento de los datos asumiendo que se distribuye de una forma normal. De esa manera podemos comprender qué es estadística paramétrica. No sé si con eso aclaré su duda, compañero. Sí, profe, Sí, ahí gracias. estamos, muy bien. Entonces, sigamos entonces, vamos a ir dando cuenta que vamos a ir agregando más definiciones a lo que es estadística descriptiva como tal. Esto lo pongo porque es importante dividir, darnos cuenta, ¿verdad? Y que la estadística no solo es gráficas y barras, ¿verdad? Sino es analizar los datos. Entonces, en estadística paramétrica decimos que analiza los datos en el supuesto o presume o asume que los datos se van a comportar de una forma normal. Por eso es que nos dice acá, de la cual se ha obtenido la muestra investigada, de manera que la validez de los resultados depende del cumplimiento de esas suposiciones, ¿sí? O sea que prácticamente la estadística depende de que si los datos se van a comportar de una forma normal, ¿sí? Si los datos no se comportan de una forma normal, ¿cómo sería una forma no normal o una forma normal? Es que supongamos que ustedes están haciendo un estudio o un experimento en laboratorio o campo y estos datos, por ejemplo, tienen este comportamiento, ¿va? Primero crecen, luego descienden, luego crecen, luego descienden, luego crecen y descienden y luego se vienen hasta abajo y luego vuelven a crecer. Entonces, este tipo de comportamiento de los datos es un comportamiento anormal. Quiere decir que nos lleva a la siguiente parte, que es la estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque nos dice, es la teoría y métodos de análisis de datos que requieren un cumplimiento de condiciones generales, pero que ninguno se acerca, vean acá, esta es la clave, pero que ninguno se acerca de forma específica a la distribución. Esta es la parte clave, que no se acerca a una distribución normal, de la cual fue obtenida la muestra. Y aquí es donde voy a parar un poquito y vamos a empezar con lo que es algunas cosas que necesitamos para poder seguir en estadística. Nos vamos a dar cuenta que para poder trabajar con estadística vamos a trabajar con símbolos, vamos a trabajar con un cierto tipo de lenguaje. ¿Alguien iba a hablar? Vi que se activó un micrófono.
¿No hay preguntas? Profe, yo solo tengo una duda. A ver, cuéntame. Esto, la estadística paramétrica estudia los datos de comportamiento, no, estudia los comportamientos de los datos normales. Ajá, exacto, muy bien. Solo eso, profe. Ah, va, de acuerdo. Sí, para de ir desglosando las cosas acá, voy a ir recopilando. Habíamos dicho entonces que la estadística se dividía por definición en dos tipos, la descriptiva y la inferencial. Nosotros acá como peritos nos vamos a desenvolver en dos, descriptiva e inferencial, que van a ser las dos primeras que vamos a ver. Y son bases, son primordiales. Definimos a cada una de ellas. Luego pasamos a estadística paramétrica y no paramétrica y decimos que en una vamos a analizar los datos con un comportamiento normal y en la otra un comportamiento que no es normal. ¿Sí? De esa forma lo podemos dividir. Luego, pues obviamente hay que aprenderse las definiciones de cada uno de acá. No voy a ampliar mucho en esto porque no quiero que meter más temas que se vayan a hacer bolas, pero esto lo tienen que tener claro, lo de la estadística paramétrica y no paramétrica. Lo demás son definiciones que vamos a ir aprendiendo más adelante. Por ejemplo, qué es un análisis de prueba de student, un análisis de regresión, un análisis de varianza, un análisis de correlación de Pearson, entre otras. Todo eso lo dice en esta parte de acá, miren. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero en definición, esto es lo que abarca la estadística paramétrica. Entonces yo lo que acabo de hacer es darles solamente la base, digamos, más sencilla para que podamos comprender. Estadística paramétrica estudia los datos que se comportan de una forma normal y estadística no paramétrica estudia los datos que se comportan de una forma que no cumple una distribución normal. O sea, no son datos normales, se comportan de una forma anormal. En palabras sencillas, ¿verdad? Pero en sí encierra varias cosas. ¿Por qué? Porque hace análisis de varianza unifactorial, estudios, por ejemplo, de Kruskal-Wallis, análisis de varianza bifactorial, análisis de Friedman, análisis de coeficientes de correlación, Sperman, Kendall, y el análisis es bien extenso. A nivel de ingeniería esto es bien complicado. Yo siempre les digo a los alumnos que tal vez ustedes no sabían, pero en la facultad de agronomía es conocida por este campo, porque estadística para un agrónomo es vital. Eh, Hay muchos agrónomos que son conocidos por el aspecto de que son buenos en estadística como tal, en cualquier campo de la estadística que se desenvuelve. Entonces son buenos en estadística y tienen que ser buenos ustedes en estadística. Tienen que estudiar bastante para que puedan ir comprendiendo cada caso. Bueno, entonces seguimos. La siguiente parte es que directamente para estadística vamos a usar símbolos estadísticos. Estos símbolos es importante que se los aprendan porque cuando ustedes van a utilizar fórmulas se van a dar cuenta que van a ver todos estos símbolos que ustedes ven acá. Tanto de una forma mayúscula como de una forma descrita en minúscula. Y vamos a tener también sus equivalentes, ¿sí? Sus equivalentes en una forma de expresión, por ejemplo, en nuestro lenguaje español, ¿verdad? O en nuestro lenguaje que hablamos en castellano aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Para ser un poco más generales. ¿Qué tipo de alfabeto vamos a ver? Vamos a darnos cuenta que están estos. Encontramos a alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, que es la representación de cada una. Esta se lee como alfa, ¿sí? Esta se lee como beta, esta se lee como gamma, esta se lee como delta, esta se lee como epsilon, esta se lee como zeta, esta se lee como eta, esta se lee como teta, este se lee como iota, este se lee como kappa, este se lee como lambda, este se lee como mu. O sea, cuando ustedes vean estos símbolos, porque estos son los que vamos a utilizar a lo largo de la estadística, todos estos signos, se los tienen que aprender. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda y mu. ¿Sí? Se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque es importante para que después no les vaya a costar.
Luego viene la cuestión de análisis de datos, y si no nos lo sabemos, no sé ni qué significa y no le voy a entender al profe. Entonces, importante que se aprendan todos estos símbolos estadísticos. Luego tenemos por acá otra parte. Acá se divide esto acá a la mitad, ¿sí? Esto se divide aquí a la mitad para que quede claro. Luego tenemos otras que es nu, shi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, G o chi, ¿sí? G o chi, sí como de psicología, y omega. Estas son importantes. ¿Por qué? Porque las vamos a usar algunas de ellas, entonces tienen que tener claro cada una de ellas, ¿verdad? Entonces tenemos, cada una representa todos estos símbolos que ustedes ven acá, ¿sí? Son alfabetos del alfabeto griego, tanto en minúscula como en mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, la primera que vamos a empezar a utilizar nosotros va a ser esta, sigma. Esta de acá. Esa es la primera que vamos a empezar a utilizar, sigma, que significa sumatoria. A nosotros nos va a servir para poder sumar. Y se van a dar cuenta que los símbolos de suma no solamente es ¿verdad? El del signo más. Esto es para primaria, esto es para los de básicos. Para ustedes ahorita que ya están en carrera, y se van a dar cuenta que la simbología pues es amplia, hay un montón. Entonces, no sé si queda dudas ahorita de lo que acabamos de ver, símbolos estadísticos. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda con estos? Profe, ¿será que no me puede dar un poco de tiempo para copiarlos? No se preocupe, yo les voy a pasar la presentación. Ahí en la presentación la pueden descargar, yo la voy a poner ahorita en la plataforma. Lo importante es que pongamos atención, pero si ustedes quieren copiarlos, no hay problema, yo les doy tiempo ahorita ahí para que lo copien. Cuando ya estén me dicen, ya profe, y entonces yo sigo. Si les quieren copiar de una vez, ¿verdad? Por mí no hay problema. Entonces ustedes dicen. Para mí que mejor siga, profe, y si lo va a mandar en la plataforma, ahí la vamos a copiar. Va, de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Los demás? ¿Sí? En la plataforma va a estar disponible, eso no es problema. Ahí va a estar disponible. Lo importante Para es... mí está bien, profe. ¿Cómo? Para mí está bien que lo suba a la plataforma. Va, de acuerdo. Entonces vamos a seguir. Solo traten de apuntar todas las palabras claves, todo lo importante que vamos a ir aprendiendo, los ejercicios, el análisis, todas las cosas importantes vayamos apuntándolas. Todo lo que se tiene que transcribir de la presentación, las pueden copiar después, hagan su resumen, métanlo en su cuaderno, copien todo lo que está en las diapositivas, porque yo examino de lo que están en las diapositivas. Muchos a veces, que venía muy difícil, todo estaba en las diapositivas. Y como no la leyeron y no la vieron, tronaron en el examen. Entonces, el semestre pasado tuve una alumna que sacó 0 en el examen, pero porque el examen dice, no, que yo no había copiado, que no sé qué. No había forma de que me pudiera engañar porque yo tenía 4 exámenes diferentes en la plataforma. Entonces, pilas ahí, saquen su resumen de las diapositivas que voy a subir. Sigamos entonces. ¿Por qué ya no me quedé tanto en estadística paramétrica y no paramétrica? Es porque necesitamos este concepto primero. El primer concepto que necesitamos nosotros es población y muestra, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, y si tienen dudas con esto, me lo hacen saber para que lo aclaremos, porque a lo largo de todos los cursos de estadística que vamos a trabajar va a ser con poblaciones y con muestras, ¿sí? Entonces, vamos a definir primero población. Nos dice que población estadística o en estadística se define como el conjunto de individuos que tiene por lo menos una característica en común, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras claves acá? Que es un conjunto de individuos con características en común, ¿sí? Las poblaciones no necesariamente tienen que ser una población, por ejemplo, voy a analizar la población de los alumnos del ITEAG o del Instituto Alan Huyú. Voy a estudiar a la población
de estudiantes del Instituto Alan Huyú. Voy a estudiar a todos, ¿sí? Esa es una población estudiantil. Pero también puedo tener una población de bacterias. Voy a estudiar bacterias, voy a estudiar virus, voy a estudiar, por ejemplo, números, datos. Esa va a ser mi población. O sea, los datos pueden ser de cualquier tipo, pero una población tiene esta parte importante, es que tienen que tener la misma característica en común. Algún carácter los tiene que relacionar. ¿Cuál es el carácter común de los estudiantes del ITEAG? A ver, ¿cuál es la característica, jóvenes? Sencillo, que todos son estudiantes, que todos, por ejemplo, otra característica, que todos son jóvenes, ¿sí? No puedo decir que todos son mujeres porque también hay hombres, entonces eso no es una característica en común. Otra característica en común de la población de estudiantes del ITEAG es que, por ejemplo, todos son del departamento de Chimaltenango. ¿Es cierto? Sí. Posiblemente alguno sea de Retauleu, de no sé, Zacapa, Jalapa, pero vive aquí en Chimaltenango. Entonces, la población de estudiantes del Alan Huyú son chimaltecos. ¿Sí me explico? Entonces, una población prácticamente podemos decir que es un conjunto de individuos, ¿sí? Pero vamos a analizar, por ejemplo, mi análisis poblacional va a ser sobre suelos. Yo voy a analizar el suelo y lo voy a caracterizar como, supongamos, yo les decía ayer a los alumnos de quinto que les estoy dando el tercer curso de estadística, que es curso de estadística aplicada. Y les decía a ellos de que, ¿qué es importante cuando ustedes trabajan a nivel de campo, a nivel de una finca? Que ustedes analicen a una población o a una muestra. Y ellos me decían, bueno, pues yo creo que es importante analizar toda la finca, analizar toda la población. Entonces nos damos cuenta de algo bien importante, y es que una población es un conjunto tanto de individuos como de datos, ¿sí? Es un conjunto de datos que tienen una característica en común. Esa podría ser otra definición. Población es un conjunto de individuos o un conjunto de datos que tienen por lo menos una característica en común. ¿Y qué tiene que ser esta característica en común? Tiene que ser una característica observable y que resulte de interés desde el punto de vista investigativo, ¿sí? Para eso es importante que definamos qué es población. ¿Y cómo se estudia una población? Una población se estudia a través de un censo, ¿sí? A veces los compañeros dicen, voy a hacer una encuesta a toda la población. Error. A una población se le hace un censo, ¿sí? A una población se le realiza un censo. Población va relacionado con censo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Luego pasamos a la siguiente parte, que es una muestra. Una muestra es el subconjunto de una población. Quiere decir entonces de que la muestra va a venir de una población. ¿Y por qué? Hagamos el ejemplo que les decía a los compañeros el día de ayer. Supongamos que ustedes van a trabajar, algún compañero por acá le guste toda esta parte de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, todos estos lugares por acá, y se especializa como perito agrónomo, luego cierra la carrera, se tira a una carrera universitaria, se prepara y es especialista en la producción de curcubitas o lo que tiene que ver con la producción de melón, ¿verdad? Entonces él es especialista en la producción de melón y el compañero se va a trabajar a Zacapa, supongamos, o a Jalapa, y hay una melonera, y en esta melonera a él lo contratan como técnico laboratorista, ¿verdad? Que él va a analizar la producción del melón de esa región. Y le dicen, bueno, el finquero o el dueño de la finca le dice, mire, yo tengo aproximadamente 30 hectáreas de melón y yo quiero que usted me analice cuál es el porcentaje de producción de melón que yo tengo en estas 30 hectáreas.
¿Se imaginan ustedes a ese ingeniero trabajando en 30 hectáreas de melón y analizar a cada planta para poder obtener toda la información de esa finca? Es una población inmensa. ¿Cuál es la población ahí? La población es el melón, las plantas de melón. Entonces, él no puede trabajar con una población tan grande. Primero, porque los costos tal vez no le darían. Y esa es una de las razones de por qué no estudiamos a veces con poblaciones completas. Porque los costos no nos dan, el tiempo no nos alcanza y porque posiblemente es demasiado grande. Se recomienda siempre trabajar con poblaciones, pero a veces los costos para poder trabajar con poblaciones no da. Entonces, ¿cuál es mi población en este caso? Mi población y mi análisis de estudio es el melón, de una finca de 30 hectáreas. Como yo no puedo analizar toda la población del melón, porque son 30 hectáreas de melón, entonces, ¿qué hago yo? Agarro la finca, supongamos que esta es la finca, y de las 30 hectáreas yo voy a determinar muestras y establezco parcelas pequeñas y digo, de estas muestras voy a obtener cierto número de muestras y voy a analizar los datos de cada una de ellas. Y a eso es a lo que se conoce como un subconjunto de la población. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que manifiesta las mismas características de la población, ¿sí? Supongamos que ustedes van a trabajar con melón. Tiene que ser de la misma variedad, tiene que tener las mismas características de la región, tiene que tener las características, supongamos que va a ser un producto de exportación, tiene que tener todas las características que relacionan a todo el melón de toda la finca, ¿verdad? ¿Sí? Para poder tener datos reales. Entonces, la muestra tiene que ser lo más cercano a la población, tiene que ser lo más parecido, tiene que ser lo más cercano a la realidad. Entonces, nos dice que las mismas características de la población original de donde fue extraída, ¿sí? De donde yo fui a traer mi muestra, tiene que ser igual a la población, ¿sí? Los requisitos deseables de una buena muestra son que sea representativa y confiable, ¿sí? Esta parte es clave, porque supongamos que ustedes están trabajando en una, por ejemplo, por acá, por esta región. Yo tengo un amigo que ellos trabajan tomate y chile pimiento en invernadero, y lo que ellos trabajan es un producto de exportación que va para Italia. Supongamos que ellos tienen, no recuerdo la última vez que fui a su finca, creo que tenía como 4 o 5 invernaderos, no recuerdo. Supongamos que dentro de estas 4 fincas, dentro de estas 4 invernaderos, él tenga aproximadamente, que tenga solamente, por ejemplo, producción de chile jalapeño, por ejemplo. Y que este chile jalapeño que él está trabajando, supongamos que lo que él va a analizar va a extraer muestras, ¿verdad? Entonces, las muestras que él tiene que sacar de esos invernaderos tienen que ser representativos, tienen que ser las muestras más confiables de lo que él va a trabajar. No puede extraer chiles, digamos, que no le van a proporcionar datos que se parezcan al todo el invernadero, ¿verdad? Porque posiblemente por X y razón, tal vez por ejemplo, voy a hacer acá un pequeño esquema para que vayamos comprendiendo. Vamos a hacer un pequeño esquema aquí, voy a borrar esto. Entonces, supongamos que dentro del invernadero o dentro de la plantación de chile jalapeño que él tiene, supongamos que él lo tiene de esta manera, va, por surcos, ¿sí? Dentro de la estructura, ¿verdad? Y él viene y dice, bueno, voy a analizar y voy a extraer muestras, pero las muestras que voy a traer no las voy a sacar de acá, va, de la orilla, ¿sí? Porque puede ser de que las muestras que yo saque que estén aquí en la orilla, puede ser de que la persona que estuvo a cargo del riego
tiró la tubería acá de riego y solamente las partes que se regaron fueron estas partes, ¿verdad? Estas partes fueron las que se regaron. Acá se regó bien, pero esta parte de acá ya el riego ya no llegó bien. Esa es una deficiencia, ¿va? Otra cosa es de que, por ejemplo, a la hora de la fertilización, la persona encargada de la fertilización, como ya no tenía ganas de fertilizar, empezó bien acá, siguió acá bien, y cuando llegó acá ya estaba cansado, ya no tenía ganas y empezó a tirar todo el fertilizante como caiga, como sea, y la concentración de fertilizante por esta parte es más, digamos, le echó proporciones bien grandes y en esta parte echó proporciones bien pequeñas. Quiere decir entonces que las muestras de acá van a tener un porcentaje más alto de fertilizante y en esta parte va a tener un porcentaje de fertilizante menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, más adelante lo vamos a ver, lo que es extracción de muestras confiables, lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo vamos a ver, pero es un ejemplo, ¿verdad? Que las muestras que yo tengo que sacar, ¿cuáles son las más confiables? Bueno, puedo extraer las muestras que están aquí en el centro, que son más confiables, ¿verdad? Porque no se ven influenciadas por la falta de agua, por la falta de fertilizante o por manejos inadecuados del cultivo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere una muestra representativa y confiable, que no se vea afectado por malas prácticas agronómicas o por malas decisiones o por X y razón, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere una muestra representativa y confiable. Entonces, nos dice que lo primero que se consigue a través de la selección de un tipo de muestreo adecuado, en tanto que la confiabilidad está referida al tamaño de la muestra. Vean pues, que es importante, más adelante lo vamos a ver acá, lo que nos está diciendo es que más adelante el tamaño de la muestra importa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan o hacen experimentos, se van a dar cuenta que si ustedes, por ejemplo, hacen un experimento y este experimento solo lo hacen una vez con una muestra o 2 o 3 veces, están perdiendo el tiempo, ¿sí? No están haciendo nada, porque el tamaño de muestra tiene que ser, más adelante lo vamos a ver en el curso de estadística aplicada, que el tamaño de muestra se puede calcular en función del tamaño de parcela que yo tenga, el tamaño de variable de estudio, y yo puedo determinar de qué tamaño y qué tan grande puede ser mi muestra. Pero se recomienda que se trabaje con tamaños de muestra de no menores a 30 datos, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 30. De 30 datos para arriba, lo que yo estoy realizando es un análisis técnico, es un análisis profesional, no estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces ya es un trabajo que realmente vale la pena, ¿sí? Entonces dice, al estudio que contempla la toma de muestras se le denomina encuesta, ¿sí? Lo que nosotros estamos analizando lo vamos a denominar, en el caso de las muestras, lo vamos a denominar como encuestas. Podemos realizar encuestas, ¿sí? Y los ejemplos más sencillos es lo que realizan, por ejemplo, los alumnos de PIA, que ellos, por ejemplo, a veces necesitan recopilar información, ¿va? Por ejemplo, establecen un producto, por ejemplo, de lácteos, y ellos quieren saber si va a ser aceptado o no va a ser aceptado en el mercado, y ellos quieren saber, por ejemplo, si el sabor que tiene este lácteo, por ejemplo, que sea un yogur con frutas, va a ser aceptado. Entonces ellos realizan una encuesta a un determinado número de personas, no a una población, sino a un grupo determinado. Que, por ejemplo, ellos dicen, bueno, voy a hacer una encuesta a los alumnos del ITEAG, pero no a todos, porque no me va a alcanzar el dinero para hacer, por ejemplo, un yogur para cada alumno, es demasiado dinero. Entonces ellos dicen, bueno, hagamos una muestra de 20 yogur y vamos a escoger a 20 alumnos al azar de todo el establecimiento. Vamos a escoger a 20 alumnos a la ficha, ¿va? Al que le caiga, y cada alumno va a venir y va a probar ese yogur y va a decir, está muy bueno vos, y llena la encuesta, y esos datos que ellos recaban, ellos ya tienen su base de datos. Entonces, una encuesta es cuando se realiza para una muestra, y una muestra viene de una población.
Entonces, jóvenes, hasta acá lo que es población y muestra. ¿Tendrán alguna duda, algún comentario, algo que agregar con lo que acabamos de ver? Jóvenes. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta, lo que acabamos de ver hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿no hay dudas? Profe, una pregunta. A ver, ¿Qué cuénteme. significa estadígrafo? ¿Dónde está esa palabra? ¿Qué significa estadígrafo? Ah, ya, va, veamos pues. Allí. En la parte final, ¿verdad? Va, veamos entonces. Nos dice, el estudio que contempla la toma de muestras se denomina encuesta. Al valor característico de la muestra se le llama estimador. Quiere decir de que digamos, a la característica del valor que yo voy a analizar, lo vamos a conocer ya sea como estimador o como un estadígrafo o un estadístico. ¿Por qué? Porque un estimador es un dato obtenido de la muestra, ¿sí? Un estimador es un dato obtenido de la muestra, o lo que es también un estadígrafo es un dato obtenido de una muestra, ¿sí? Y también puede ser un estadístico, es un dato obtenido de una muestra. Esto es importante porque esta es pregunta de examen. Vean pues, un parámetro es un dato obtenido de una población y un estimador es un dato obtenido de una muestra, ¿sí? ¿Estamos? Profe, disculpe, ¿puede repetir las definiciones? Claro, de acuerdo. Veamos de nuevo pues. Esta es pregunta de examen, jóvenes. Entonces, eso, pilas con eso. Vean pues. Voy a borrar todo esto, vamos a hacer de cuenta que aquí no hemos visto y no ha pasado nada. Vean pues. Cuando nosotros analizamos poblaciones, los datos que nos van a resultar o los que vamos a obtener, los vamos a conocer o los vamos a reconocer como parámetros. Y un parámetro pertenece a una población. ¿Estamos? Un parámetro son los datos obtenidos de una población. Un estimador, vaya con la otra, un estimador puede ser conocida como un estadístico o como un estadígrafo. Y un estimador es un dato que se obtiene de una muestra o es un dato que se obtiene de una muestra. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, compañero, ahí estamos entonces. Vamos a seguir entonces. ¿Ya nadie tiene alguna duda? ¿Estamos claros ahí con lo que acabo de explicar? Bueno, sigamos entonces. Veamos acá. Tenemos entonces lo que acabamos de ver ya ahora en un esquema, ¿verdad? Ya, yo siempre lo que les también recomiendo es de que cuando estudiemos, no solamente lo leamos, hagamos un resumen, saquemos un glosario y luego de sacar el glosario hagamos un esquema, luego de sacar el esquema pues va a quedar clarísimo, va a quedar todo lo que yo estoy estudiando. Sin aprenderme las definiciones, para mí quedó claro qué es lo que yo estoy estudiando. Estamos. Entonces, teniendo ya una cuestión de un esquema, vamos a decir algo acá. De una población estadística van a haber un cierto número, todo esto que ustedes ven acá, cierto número de individuos o cierto número de datos, ¿sí? De este número de datos yo puedo obtener una unidad de muestreo, que es cada uno de estos que está acá. Cada uno de estos va a ser una unidad de muestreo. Va. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo a través de un tipo de muestreo, obteniendo un tamaño de muestra. Y este tamaño de muestra, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser representativo
y confiable de una población. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta entonces de que lo que acabamos de aprender en definición lo desglosamos en un esquema. Esa sería una forma de analizarlo. Otra cosa importante es que para una población vamos a utilizar estos signos que están acá, que es mu, que lo vamos a conocer como la media. Este símbolo de acá lo vamos a conocer como la varianza, y la varianza siempre va a estar elevada a un exponente, y este exponente va a estar elevado al cuadrado. Una varianza siempre nos va a dar unidades al cuadrado. Yo hice un examen para los alumnos de sexto y para los alumnos de quinto del semestre pasado, y yo les puse el análisis de varianza, y muchos de ellos analizaron los datos desde ese análisis y no recordaron que la varianza siempre está expresada en términos cuadrados. Por ejemplo, kilogramos al cuadrado. Nos van a dar resultados de esa manera. La varianza van a tener datos de ese tipo. La P de acá, lo vamos a conocer como una proporción de la población. La T como un total, y este símbolo de acá como un coeficiente de correlación. ¿Qué vamos a ver nosotros ahorita? Primero en estadística descriptiva, solamente vamos a llegar a varianza, ¿sí? Esto y esto. Esto de acá, proporción total y coeficiente de correlación, lo vamos a ver hasta estadística inferencial. Ahorita por el momento todavía no, pero más adelante lo vamos a ver. Decimos entonces que de una población la analizamos a través de un censo. Decimos que para una muestra los símbolos que vamos a utilizar van a ser estos. Esta la vamos a conocer como la media, esta la vamos a conocer como la varianza, esta la vamos a conocer como una proporción, esta como un total y esta R como un coeficiente de correlación. Para una muestra, cuando se analiza a través de una encuesta. ¿Qué habíamos dicho? Que de una muestra se obtienen estadísticos o estimadores. Para una población obtenemos parámetros. Cuando analizamos una muestra de una población, a eso es a lo que se le conoce como estadística inferencial. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo de lo que acabamos de ver? O sea, prácticamente en esta gráfica resumimos todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo de lo que acabamos de ver hasta el momento? Por el momento, profe, todo bien. Todo bien, todo claro. Va, entonces, yo lo que les podría recomendar hasta el momento es que analicemos esta gráfica, tratemos de aprendernos así como está. Apréndansela bien para que más adelante no les cueste. Y en el examen no van a tener la complicación de que, ay, ¿qué es esta definición o qué significa esto? No, si se aprendieron bien el esquema, van a entender todo lo demás. Bueno. Profe, Sí, a ver, cuénteme. disculpe, ¿será que me puede repetir la explicación de la gráfica de la muestra, del muestreo? ¿Del muestreo? ¿La que está parte de aquí arriba o la que hicimos en la diapositiva anterior? La que está aquí en la pantalla, la que está abajo. La que está aquí abajo, esta de acá. Sí. Va, de acuerdo, no hay pena, pero ahorita lo vamos a ver. Voy a borrar esto de acá, vamos a hacer cuenta que no hemos visto nada y vamos a borrar esto de acá. Si por alguna razón no logran escuchar, jóvenes, me avisan para que yo pueda repetirlo así con confianza y que podamos, la idea es que quede claro, ¿verdad? Lo que no quiero es que, más adelante, es que el profe no explicó y nos trabó en el examen y mala onda, y no se trata de eso, se trata de aprender, ¿verdad? Veamos pues. Habíamos dicho que la estadística analiza lo que es una población y una muestra, ¿sí? Va. Para una población vamos a tomar en cuenta, solo le encargo el micrófono, compañero, cuando terminemos de hablar, por favor. Entonces, habíamos dicho que para una población y una muestra
los análisis de una población le vamos a conocer como una población estadística, que es todo lo que se encuentra acá, ¿sí? Todo lo que se encuentra acá. Y dentro de todo esto, esta población la vamos a conocer a cada uno de ellos o a cada uno de los individuos que se encuentra en la población. Cada uno de ellos, miren, cada uno de ellos lo vamos a conocer como la unidad de muestreo. Es la unidad de muestreo. Pero yo de acá puedo sacar un subconjunto y a este le puedo llamar la muestra. Lo voy a obtener de acá y puedo decir entonces que el tipo de muestreo, el que yo voy a establecer, tiene que tener un tamaño de muestra aceptable para que sea una muestra representativa y confiable. ¿Estamos? Ahora pasamos al otro. Para una población, nuevamente definimos los dos. Para una población, yo puedo obtener una muestra. ¿Y cómo lo hago? A través de un muestreo, ¿sí? Que fue lo que hicimos acá. Agarro yo esto y digo, bueno, de acá saco una muestra. Y esta muestra que saco acá, ¿cuántos hay acá? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya extraje mi muestra. La muestra de acá la pasé por acá y es un subconjunto. Por eso es que dice que de una población a través de un muestreo yo saco una muestra. Va. Para una población, cuando yo la analizo, la voy a analizar a través de un censo. Para una muestra, cuando yo la analizo, la voy a analizar a través de una encuesta. ¿Sí? A través de una encuesta. Esa es la forma en cómo yo voy a analizar a una muestra. Entonces, vamos a ir por esta parte de acá de población. Para la población, yo voy a analizar los datos a través de una media, a través de una varianza, a través de una proporción y a través de estableciendo los totales de la muestra, de la población, perdón, a través también de un coeficiente de correlación. Ahora nosotros para este curso lo único que vamos a utilizar va a ser la media, la varianza. Es hasta donde vamos a poder llegar en este primer curso de estadística. Lo demás lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita todavía no. Hasta donde vamos a llegar en estadística descriptiva va a ser hasta varianza. Entonces, también una muestra la podemos analizar para una media, para una varianza, para una proporción, para un total del tamaño de muestra y para una correlación de la muestra. Cuando analizamos estos datos de acá, cuando los analizamos, los datos que yo voy a obtener, habíamos dicho que iban a ser estadísticos o iban a ser estimadores. Estos estimadores son de una muestra y habíamos dicho que para una población los datos que a mí me resulten iba a obtener un parámetro. Entonces, cuando yo analizo un estimador, este estimador con respecto a un parámetro, a eso es a lo que se conoce como estadística inferencial o la inferencia. Hasta ahí sería, joven. No sé si ahí resuelvo su duda. Ya, profe. Ahí Ya. estamos. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, sigamos entonces. Tenemos entonces que para poder trabajar con muestras y poblaciones es importante definir cuál es nuestra variable de estudio. ¿Por qué es importante? Porque supongamos que ustedes más adelante, cuando hagan su trabajo de PTAS, pongamos el ejemplo del compañero que tiene producción de mora.
El compañero quiere analizar su plantación y él dice, bueno, yo quiero apoyar a mi familia, quiero apoyar a mi papá, y él dice, yo quiero estudiar cómo puedo aumentar la producción de la mora. Entonces, para eso vamos a pedirle aquí al compañero que nos comente a ver cómo es que trabajan la mora, qué tipo de mantenimiento se le da, se le echa fertilizantes, no, cómo se hace, cuál es el cuidado. Así en resumen, que nos pudiera compartir cómo es que trabajan la mora. Compañero, le dejamos el tiempo a usted ahí para que nos comparta. Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? Ah, sí, claro. La pregunta es que usted como familiar o como hijo, no sé, de que su familia produce mora, ¿cuáles son los cuidados que ustedes le dan a la mora? Y qué tipo de manejo le dan a la mora. O sea, así en resumen, ¿cuál es la característica de la producción de mora? ¿Solo de la producción o desde de la Desde siembra? siembra, cuidados, todo lo que usted pueda resumirlo en un minuto máximo, lo que usted pueda. Bueno, pues primero hay que comprarse los pilones o semillas que se le dan, pero que estén en un estado perfecto o que les han dado el mantenimiento, la desinfección y todo eso cuando los germinaron. Luego de sembrar, se le echa se le echa un fertilizante que es el 0060 raizal, y después de eso, 15 días después, se le echa otro fertilizante que es el urea, que es para el crecimiento, para que crezca rápido y llegue a tener una altura de 2 metros, 2 metros a 3 metros, dependiendo de cómo lo quiere. Y ya cuando ya tiene la altura, se le hace la poda total, se le aplica un veneno que se llama ácido. Para la quioba se le aplica ácido 90% y la quioba se le aplica 10%. Ajá. Y para la tupi se le aplica el ácido 90%. Y con otro que va acompañado, que es el dioxin, para que le ayuda a que crezca rápido y que llegue a tener frutos así grandes con un diámetro que sea preferible. Y de 15 días de que ya tiene como botones le llamamos aquí, ya está para tener flores, se le aplica uno que es el triple 15, y otros 15 días o un mes se le aplica el potasio, o se le aplica el hidrocomplex, y ya de ahí esperar el fruto. Y por ejemplo, si le ataca el milio, se le aplica al inicio, se le aplica que es Ridumil, Aliete, que son los que se le aplica, y ahí dependiendo de cómo está en la fruta, cuando ya está produciendo, por ejemplo, si tiene síntomas de milio aún, se le aplica Aliete o Python. Ajá. Muy bien, compañero. Y, Bueno, y ahí está. ahí estaría. Muchas gracias, compañero. Ahí está. Perfecto. Bueno, vean pues que el compañero nos acaba de desglosar prácticamente un montón de características que toman en cuenta para la producción de mora. Desde el cuidado, desde cuando está en semilla, el cuidado del pilón, el cuidado del fruto, el cuidado de la fertilización, el cuidado del suelo, el cuidado de todo. Si yo le digo al compañero, mire compañero, quiero que me haga un estudio de la mora, de lo que usted va a hacer, pero el compañero me va a decir, pero en sí, ¿qué quiere saber? Mire, yo quiero saber sobre el rendimiento de la mora por la aplicación de fertilizante. ¿Qué tan efectivo es el fertilizante de triple 15 para el aumento de la producción del número de frutos? Para el aumento de la biomasa,
Entonces, acá viene lo importante, establecer la variable de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo quiero analizar la mora, yo tengo que ser claro, específico en lo que yo voy a estudiar. El compañero nos acaba de dar varias características. Todas las características de esas están dentro de lo que yo quiero aprender y yo quiero estudiar. Pero yo tengo que definir prácticamente, solo vamos a aceptar aquí al compañero, acá estamos, yo quiero definir cuál es mi variable de estudio. Entonces, la variable de estudio la defino en función de lo que yo quiero aprender, ¿verdad? Supongamos que de lo que el compañero acaba de exponer, de lo que es la mora en sí, yo quiero, por ejemplo, veamos esto. El compañero decía que aplicaba venenos, aplicaba urea, aplicaba triple 15, aplicaba fertilizante para enraizarse, el 00060. Supongamos que el análisis que yo quiero hacer es sobre la urea. El compañero, por ejemplo, no sé qué tipo de urea, supongamos que la urea sea del 46% de nitrógeno, y nosotros queramos hacer un análisis o un estudio sobre la concentración de nitratos aprovechables para la planta de mora. Yo quiero hacer ese estudio, yo quiero, digamos, estudiar realmente qué tanto nitrógeno está aprovechando la planta de lo que yo estoy aplicando. Entonces, ¿cuál sería mi variable de estudio? Acá viene donde empieza lo que es la escuela de lo que es saber expresarme, ¿verdad? Saber expresar esta variable de estudio. Yo puedo decir que mi variable de estudio va a ser analizar la concentración de nitrógeno aprovechable para la planta de mora en... ¿Cuál es su comunidad, compañero? Saquitacaj. ¿Cómo dice? Saquitacaj. Saquitacaj. Bueno, ¿Sí? Saticacaj. Bueno, vamos a poner que es de Tecpan. Vamos a poner que se me complica un poquito que... Supongamos que el compañero dice, yo quiero analizar entonces la concentración de nitrógeno aprovechable en la planta de mora. ¿Qué quiere estudiar o qué quiero estudiar yo? Estudiar la concentración de nitrógeno aprovechable en la planta de mora en el municipio de Tecpan, en la parcela de, lo vamos a inventar acá, en el municipio de Tecpan, en la parcela de Nelson, ¿sí? Entonces, estoy definiendo mi variable de estudio. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar en sí? De esa sería una manera sencilla. Entonces, veamos entonces la definición. Nos dice que es la característica, propiedad o construcción conceptual, o sea, es una forma de concepto que comparten un conjunto de entes en el marco de la investigación, o sea, lo que yo voy a investigar, que en este caso, ¿qué quiero investigar yo? Cómo se comporta el nitrógeno y qué tanto lo aprovecha la planta. Esa es mi variable de estudio, porque si bien es cierto que la mora se puede estudiar el número de frutos, se puede estudiar qué tan efectivo es el veneno o el ácido que aplica el compañero, qué tanto influye la variedad de la mora, supongamos que tiene 2, 3 variedades, ¿cuál es la más productiva? Esa podría ser otra variable de estudio. Yo quiero estudiar cuál de las 3 variedades que yo sembré es más efectiva. Esa es otra variable de estudio. Puedo estudiar, por ejemplo, la concentración de los fertilizantes para enraizar. Utilizo 3 tipos de enraizante y digo cuál es más efectivo. Entonces, ¿cuál es mi variable de estudio? Estudiar la efectividad de los fertilizantes para enraizar la mora. Esa sería la primera variable. En términos sencillos, todo lo que dice acá es esto: saber definir qué es lo que yo voy a estudiar para mi investigación, ¿sí?
Eso es en palabras y en términos sencillos, saber definir qué es lo que yo voy a estudiar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora para los que están ahí conectados. Vamos a ver cuántos hay conectados ahorita y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que dentro de lo que ustedes trabajaron de su parcela comunitaria, supongamos que ustedes trabajaron lechuga, trabajaron repollo, trabajaron cebolla, trabajaron lo que ustedes tengan. Vamos a cada quien elija su cultivo ahora mentalmente. Bueno, yo trabajé con cebolla. Entonces ya tenga claro eso ahorita ahí en mente. Yo trabajé con cebolla. Ahora establezca una variable de estudio. Voy a hacer una pregunta en Google Classroom. Les va a caer la notificación tal vez en 1 minuto máximo. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Contestar esa pregunta. ¿Cuál es la variable de estudio? Y yo los voy a leer por acá y voy a seguir también con la clase. Pero quiero que me respondan a esa pregunta. Entonces, pilas ahí, les va a caer la notificación máximo en 1 minuto. Y lo que tienen que hacer ustedes es responder a lo que voy a preguntar ahorita. Entonces, abran su Classroom, ahí sí lo tienen. No, digamos, si están conectados en celular, no le den atrás, solo apachen el botón de Home y eso los va a dejar poder estar en otro y seguir escuchándome sin necesidad de salirse de la conferencia. Me van a seguir escuchando. Entonces, la pregunta es, o lo que tienen que hacer es, establezca una variable de estudio de algún cultivo que haya trabajado en su parcela comunitaria. Entonces, lo único que tienen que hacer es responder. ¿Qué les gustaría a ustedes estudiar de ese cultivo? Establecerlo así como una variable de estudio. Entonces, ya está la pregunta, compañeros. Pueden responder ustedes. Ya se las mandé. Si tienen alguna duda, me pueden comentar ahora de, profe, ¿cómo la hago? ¿Cómo se hace? Me pueden preguntar ahora. Pueden activar su micrófono. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer y a poder definir su propia variable de estudio. ¿Sí? Digamos, profesor, vamos a contestar la pregunta digamos, escogemos un cultivo y contestamos lo que nosotros queremos saber sobre ese cultivo. Exacto. sobre ese cultivo. Exacto. Supongamos que usted va a elegir, por ejemplo, hagamos de cuenta que la zanahoria, por ejemplo, usted agarra la zanahoria y usted quiere estudiar a qué se debe la malformación de la raíz de la zanahoria. ¿A qué se debe que, por ejemplo, algunas zanahorias salgan deformes? ¿Cuál sería mi variable de estudio ahí? ¿Cuál sería mi variable de estudio ahí? ¿Qué estaría estudiando yo ahí? Y ahí es donde usted responde. Tal vez. Ajá, cuénteme. Ya. ¿Sí? Digamos, el ejemplo. ¿Qué tal vez ya sea el tipo de suelo, ya sea no se trabajó a la conformidad parejo. Ajá. Digamos, no se picó la tierra parejo y en un lado está más suave y en un lado está más duro. Ajá. Entonces tuvo la conformidad de no desarrollarse bien la zanahoria dentro del suelo. Ajá, va. Entonces podríamos Y definir la variable de estudio. Definamos ahora sí la variable de estudio. Digamos, mi variable de estudio es estudiar los suelos de acuerdo al tipo de labrado, al tipo de arado del suelo. Y ya definió su variable. Yo quiero estudiar, realmente influye el arado de suelo en la formación del tipo de zanahoria o no. Si a la hora de crecer se deforma por el tipo de suelo, ¿será que tiene eso que ver algo? Entonces esa sería mi variable de estudio. Y eso es lo que tienen que hacer prácticamente. Entonces, contesten eso. Les voy a dar 3 minutos, 5 minutos máximo. Y si tienen alguna duda me pueden preguntar por este medio. Profe, entonces la variable de estudio en la respuesta solo ponemos qué es lo que queremos estudiar. Exacto, eso es lo que usted tiene que hacer. Establecer su variable de estudio.
Entonces los leo, yo voy a ver las respuestas ahorita. Respondan a su pregunta, voy a ir viendo una por una las respuestas que vayan cayendo y las vamos a ir leyendo acá y vamos a ir aclarando a ver si está bien o está mal o hace falta agregarle algo. Entonces tienen 5 minutos ahí para responderla. Las primeras que caigan son las primeras que vamos a leer. Entonces, Profe, ¿será que me puede explicar? sí, claro, ¿usted quiere cómo hacerlo? Ajá. Va, de acuerdo, va. Supongamos, deme un ejemplo de qué fue lo que usted sembró. A mí me gustaría estudiar el Wicoy. El Wicoy, va. Supongamos que usted sembró Wicoy, va. Usted sembró, ¿se recuerda que solo apaguemos el micrófono en lo que terminamos de explicar? Va. Entonces, vea pues, supongamos que usted está analizando el Wicoy. Va. Pensemos entonces, ¿qué tipo de planta es el Wicoy? ¿Es una planta rastrera? ¿Es una planta trepadora? ¿Es un árbol? ¿Es un arbusto? ¿Qué tipo de planta es? ¿Es una planta que nos comemos la raíz, nos comemos el fruto, nos comemos las hojas? ¿Qué es lo en sí de qué se conforma el Wicoy? Recabamos toda esa información, dice, bueno, los Wicoyes son plantas rastreras. Bueno, si es una planta rastrera, ¿qué es lo que me como yo? ¿Es el tallo? ¿Es el fruto? ¿Qué es lo que me como en sí? Bueno, es el fruto. Bueno, yo establezco, bueno, estudio el fruto. Yo digo, bueno, el fruto es el que yo me como. Entonces, supongamos que usted tuvo una parcela de 1000 metros cuadrados o 1200 metros cuadrados, que son aproximadamente una cuerda. Con esa cuerda que sembró, usted sembró 3 variedades de Wicoy. De esas 3 variedades de Wicoy, usted quiere saber cuál es la variedad que presenta mayor número de frutos. Y esa es su variable de estudio. Usted dice, mi variable de estudio es la comparación de variedades de Wicoy y yo quiero saber cuál es más productiva de esas 3 variedades. Supongamos con el frijol. Eso es otro ejemplo, supongamos que usted puede sembrar una cuerda y usted quiere saber qué tan productivo es el frijol. Y usted dice, voy a ir a comprar frijol a Licta, porque Licta vende semilla certificada y es una semilla que realmente vale la pena. Por ejemplo, el Wicoy, usted compra la semilla del Wicoy y la puede comprar en el mercado. Pero una semilla certificada usted la puede comprar, por ejemplo, en el ICTA o en centros de abastecimiento pecuarios o agropecuarios, ¿verdad? Donde les venden productos de agronomía. Entonces, usted compra esta semilla en el ICTA y le dicen, mire, yo tengo 4 variedades. Tengo la variedad Sayache, tengo la variedad Petén ICTA, tengo la variedad, por ejemplo, el Unapu, tengo la variedad Texel, si no estoy mal, es la otra variedad. Total que le dan 4 variedades. Y usted dice, mi variable de estudio es estudiar el número de vainas de producción del frijol. ¿Cuál es la variedad de frijol que produce más número de vainas? ¿Será que es el Icta Petén? ¿Será que es el Icta Superchiva? ¿Será que es el Icta Sayache o el Icta Unapu? Usted establece que su variable de estudio va a ser estudiar el número de vainas por planta de las distintas variedades de frijol. Y esa sería su variable de estudio. Entonces, no sé si con eso aclaro lo que tiene que hacer ahorita, establecer su variable de estudio de acuerdo al cultivo que sembró. Voy a ver cuántos han respondido, entonces con eso sería, compañero. Vamos a ver cuántas respuestas han caído por acá.
Bueno, ya tenemos dos preguntas y con eso vamos a ir avanzando. Así no nos extendemos mucho. Vamos a ver, el compañero acá dice arveja, pero no definió su variable de estudio. Y tenemos al compañero, dice el cultivo, la lechuga. La variable de estudio es el tamaño de K, supongo que es el tamaño deseado de lechuga, que no todos salen del mismo tamaño. Y la informabilidad, que no todos salen redondos. Va. Entonces el compañero, digamos, su variable de estudio sería estudiar el tamaño de la lechuga, estudiar de una forma ya técnica, podríamos decir, estudiar el diámetro ideal apropiado para la lechuga para exportación, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hay, por ejemplo, en exportadoras que reciben los productos de acuerdo al tamaño y el diámetro deseado. Y esa variable está muy buena. Lo único que hay que hacer es darle un poquito más de forma, darle un poco más de tecnicismo, darle un poco más de palabras técnicas para que no suene tan sencillo. Entonces hay que ir practicando, pero ahí estamos muy bien, que lo que el compañero quiere estudiar es el diámetro del tamaño de la lechuga deseado, que en este caso le agregamos el tamaño deseado para los productos de exportación, que dice que también quiere estudiar la informabilidad, o sea, digamos la cuestión de que no son todas ciertamente redondas, sino hay algunas que salen torcidas, algunas que salen deformes. Entonces estudiar eso, la deformidad de los frutos, o en este caso del producto que es la lechuga que quiere estudiar el compañero. Veamos acá, tenemos otro compañero que dice la cebolla, dice, quiero estudiar el peso de la cebolla apropiado. Entonces acá está bien, porque el compañero quiere estudiar el peso de la cebolla, pero hay que definirlo, dice. Por ejemplo, el compañero quiere estudiar y yo puedo decir, mi variable de estudio va a ser, tengo dos tipos de variedad de cebolla. Por ejemplo, voy a buscar por acá y ahorita vamos a ver. El compañero quiere estudiar cebolla. Entonces, de estas cebollas que el compañero quiere estudiar, supongamos que tiene dos variedades, al menos la que hemos sembrado en el instituto, una de ellas es la variedad Santa María. Pero dentro de estas variedades, por ejemplo, la podemos relacionar con otra variedad. Solo vamos a buscar acá. Supongamos que tiene dos tipos de cebolla. Las tres tipos de cebollas más conocidas. La amarilla, la blanca y la roja. O la que es la moradita, ¿verdad? Tres tipos de cebolla. Entonces, el compañero quiere, por ejemplo, estudiar el peso apropiado de las cebollas. Pero le tenemos que dar un poquito más de forma, ¿verdad? Le tenemos que dar un poquito más de enfoque. Porque de eso se trata la variable de estudio. De enfocar realmente qué es lo que yo quiero. Porque si yo digo, bueno, yo quiero estudiar la cebolla, el peso. Pero ¿cómo lo quiero estudiar? ¿En función de qué? Entonces yo digo, bueno, estudiar las distintas variedades de la cebolla, tanto la amarilla, la blanca y la morada, ver cuál de ellas proporciona el mayor tamaño expresado en diámetro o expresado en peso, de acuerdo en gramos o en kilogramos. Yo quiero estudiar cuál de estas tres variedades es la mejor que presenta mayor concentración de gramos o kilogramos por producción, por ejemplo. Esa sería su variable de estudio. Entonces vamos a ver acá, tenemos otro compañero que dice, quiero estudiar los tipos de fertilizantes del apio para su mejor desarrollo en tamaño y en hoja, sin tener ningún tipo de problema de la parcela. Muy bien, el compañero dice estudiar los tipos de fertilizante. Esta está muy buena. Estudiar los fertilizantes. Pero ahora cabe entonces también decir qué tipo de fertilizante, ¿sí? Entonces, acá ya definió él su variable de estudio. Mi variable de estudio va a ser estudiar los tipos de fertilizante en el apio. Entonces, podemos definir tres tipos de fertilizante. Porque no puedo generalizar, bueno, todos los tipos de fertilizante y voy a probar todos. Sino él tiene que establecer, estudiar tres tipos de fertilizante con concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio,
ver cuál de ellos influye en el apio para que mejores tanto el desarrollo del tallo y la hoja. Entonces ahí está ya definiendo él su variable de estudio. Hay que agregarle un poquito más de cosas para ir definiendo la variable, pero ahí vamos muy bien. Tenemos a otro compañero que dice el tamaño de flor del brócoli por no tener el tamaño específico y color. Va, ahí vamos. Vean que el compañero ahorita acaba de agregar otro tema bien importante, que él está estudiando la coloración del brócoli. Está estudiando el tamaño de la flor del brócoli. Muy bien. Como les digo, hay que ir agregándole también un poquito más de base, ¿verdad? Y esos son los que tendríamos hasta el momento. Jóvenes, agradezco su participación. Vamos a seguir entonces acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que es variable de estudio, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? Por el momento acá dicen que no, vamos bien. Por acá el compañero responde que no. Entonces vamos a seguir. Siempre recuerden, traten de meterse, participar y todo, porque la idea es que podamos resolver las dudas. No es lo mismo leer el documento y luego pues no sé ni qué estoy haciendo, ¿verdad? Entonces sigamos. Nos dice entonces que la variable de estudio es las características. Se nos corre esto por acá, pero vamos a regresar. Nos dice que la variable de estudio nos proporciona característica, propiedad o construcción conceptual. Prácticamente es caracterizar, darle la propiedad y la construcción conceptual. Por eso les decía que ustedes tenían que definirlo. Y ahí es ahí donde es importante, porque cuando ustedes hagan su trabajo final, pues van a tener que proporcionar qué es lo que ustedes van a estudiar y los van a tener que definir. Que comparten un conjunto de entes en el marco investigativo para su investigación, que al hacer medida u observada en uno de los elementos y luego en otro, su valor, grado o categoría puede mostrar un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo. Y es que acá vean que es lo nuevo que vamos a agregar, que en una variable de estudio lo podemos estudiar desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Va. Voy a hacer este paréntesis acá, regresando un poquito a las variables que ustedes definieron. El compañero decía, quiero estudiar el tamaño de flor y el color de la flor del brócoli. El tamaño de la flor es una variable cuantitativa, porque el tamaño de la flor se puede medir, ya sea expresado en diámetros, expresado en centímetros, en milímetros o en metros, como el compañero lo quiera medir, en pulgadas. Pero el color, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir? Ah, este color más o menos es amarillo, rojo, azul, verde. Entonces, el color es una variable cualitativa. Entonces, en eso hay que tener cuidado a la hora de definir nuestra variable de estudio. ¿Mi variable de estudio es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La clave es que una variable cuantitativa la puedo contar, la puedo medir. Una variable cualitativa es una variable sensorial, una variable que yo puedo ver, que yo puedo escuchar, que yo puedo sentir, que tiene que ver más que todo con el sentido, con el que yo lo sienta, ¿sí? Entonces nos dice, en estudios de corte experimental se le llama variable de respuesta. En otro tipo de estudios también se les llama variable de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes establezcan su variable de estudio, ustedes van a esperar una respuesta. Por eso que en algunos casos también se le denomina como una variable de respuesta, que es lo que yo voy a esperar más adelante obtener. Entonces, seguimos. Entonces, las variables de estudios pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas son las que regularmente se definen como variables categóricas, que es lo que dice acá, variables categóricas. Luego nos dice, no confundir la variable de estudio
con categoría de análisis o indicador. ¿Sí? Veamos que acá le agregamos un nuevo tema o un nuevo análisis que es categoría de análisis. Una categoría de análisis agrupa un conjunto de aspectos o unidades de significado que resultan relevantes desde el punto de vista investigativo, de los cuales se recoge información y se presentan resultados. Vean que cuál es la clave acá. Nos dicen que se utilizan en el marco de la investigación cualitativa. ¿Sí? Si ustedes van a hacer su estudio para, por ejemplo, quieren estudiar la coloración por ejemplo, del banano, que ustedes quieren estudiar el banano y dicen quieren estudiar el punto de madurez del banano, en qué momento cambia de coloración enfocado en un número de días. Entonces, si ustedes están estudiando una variable cualitativa, porque ustedes pueden ver el color, pueden percibir esa variable, entonces hacemos una categoría de análisis, ¿sí? Ahí es donde entra la categoría de análisis. Las categorías, las categorías se construyen creando un nombre, palabra, clave o concepto que recoge un subconjunto de ideas sobre la base de un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna de las categorías establecidas. Surgen a partir del marco teórico o de la información recolectada en el proceso mismo de la investigación. Vean que esto es importante. Cuando ustedes por eso es que cuando ustedes se les deja trabajos en clases, se les dicen, jóvenes, van a hacer esta investigación y ustedes van a hacer esta investigación, le van a poner carátula, objetivos, justificación, marco teórico, recomendaciones, conclusión, discusión, anexos y bibliografía. Aquí es donde entra esta parte importante, porque aquí nos dice que esto surge a partir del marco teórico, o sea que surge a partir de la información que yo establecí anteriormente a mi investigación. Cuando ustedes van a establecer una variable de estudio, ustedes tienen que tener algo claro, que tienen que investigar previamente lo que haya pasado en el pasado, lo que esté pasando en otros países, lo que hayan recopilado información otras empresas, porque por ejemplo, pongamos el ejemplo del compañero. El compañero produce mora, supongamos que su producto es de exportación. Bueno, la empresa que vende ese producto, ellos deben de tener información recabada. Supongamos que la empresa lleve 30 años, debe tener información de 30 años. Veo un micrófono activado, ¿alguien va a hablar? ¿Nadie? ¿No hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Entonces, este marco teórico tiene que ver con la recolección de toda la información, ¿sí? Toda esta información es la que yo voy a obtener de mi previa investigación al establecer mi variable de estudio. Si yo voy a estudiar las variedades de la cebolla, tengo que investigar las propiedades de la cebolla, tengo que investigar toda la información necesaria para poder seguir con esa investigación, porque puede ser que ya haya investigaciones previas y esas investigaciones me pueden ayudar a lo que yo voy a estudiar. A eso es a lo que se refiere. Entonces, por eso dice aquí, en el proceso mismo de la investigación. O sea, ustedes van a estar en un proceso investigativo y en ese proceso de investigación tienen que ir recopilando información y esa información la van a establecer a través de un marco teórico. Y ese marco teórico tienen que haber referencias bibliográficas, tienen que ver de dónde lo saqué y entonces ya eso ya es otro aspecto que lo vamos a ver tal vez más adelante en